pueblo de allá, por la costa suiza, Oeure, un viejo pescador. Borrachín, tranquilo, sin dar la paliza a nadie de su alrededor. Pretendía vivir a su manera, que era salir a pescar y pescar boquerón, calamar o alguna ballenita que también las da el mar, y después regresar con la frente marchita, como dice el cantar que se suele volver, y vender el pescado en la lonja, boquerón, calamar, una esponja que también las da el mar, y cobrar lo que hubiera ganado al vender el pescado, y marcharse a gastar lo que hubiera cobrado, en comer y en comprar lo que es menester poseer, e invitar a beber y beber hasta el anochecer, y arrojar lo que hubiera sobrado del dinero cobrado, arrojárselo al mar, devolver el dinero, y cada amanecer empezar desde cero. Pero muchos vecinos denunciaronle al pobre Oeue por contaminar, que sus pocas monedas, sus vertidos de cobre ponían perdidito es el mar, y no pudo vivir a su manera, que era salir a pescar y pescar boquerón, calamar o alguna ballenita que también las da el mar, y después regresar con la frente marchita, como dice el cantar que se suele volver, y vender el pescado en la lonja, boquerón, calamar, una esponja que también las da el mar, y cobrar lo que hubiera ganado al vender el pescado, y marcharse a gastar lo que hubiera cobrado, en comer y en comprar cuanto es menester poseer, e invitar a beber y beber hasta el anochecer, y arrojar lo que hubiera sobrado del dinero cobrado, arrojárselo al mar, devolverle el dinero, y cada amanecer empezar desde cero. ¡Qué bonito!